queríamos darnos un lujo, ¿eh? Y un lujo, sin dudas, es tener a Jorge Fernández Díaz para charlar unos minutos. Ustedes saben que la tele es corto, todo es corto, pero siempre con Jorge es profundo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo andás, José? Bueno, ¿qué país nos atraviesa? Tenemos en tus columnas con una mirada republicana que tuviste en toda tu historia, Sí. con ciertas preocupaciones y también cierta ocupación de lo que está pasando. A mí me parece que es muy interesante lo que hizo el presidente en el discurso del viernes, en el sentido de describir un modelo de atraso, un modelo de destrucción, de devastación, que no va más en la Argentina, que creo que no va más o que no debería ir más, digamos, ¿no? Después valoro mucho que esté iluminando grandes desastres, los grandes kioscos de este Estado supuestamente presente, que era un Estado ausente. Ahora, después hay otro plano de este asunto, que es que me da la impresión de que el presidente intenta resetear su gobierno a 70 días. Resetear es reconfigurarlo, decir, bueno, mira, en estos 70 días, ¿qué no funcionó? Y yo lo que creo que no funcionó es la praxis política. O sea, lo que no funcionó es... mandaste un paquetazo gigantesco que era intragable así como estaba, que era la ley Ómnibus y el DNU. Le dijeron, mira, no se hace así, por técnica parlamentaria se hace de otra manera. Él dijo, no, no me importa, fracasó. Quiso establecer una especie de alianza parlamentaria, fracasó. Quiso tener a los gobernadores, por lo menos de Juntos por el Cambio, a favor, fracasó. Se le pusieron todos en contra de repente. Yo nunca vi una cosa así, digamos, ¿no? Quiso escarmentar a uno que fue Chubut y le apareció un guapo, porque a la política de guapo es que después, el problema es que siempre aparece un guapo. Surge otro guapo. O surge otro guapo. Digamos. Entonces, digo, creo que acá está el gran conflicto de una sociedad que votó a alguien, o por una parte de la sociedad, porque hay que ver que después en el balotaje, se votó ya contra el kirchnerismo. Pero hay una parte muy importante que dice, bueno, vamos contra la política, vamos con la antipolítica. Bueno, la antipolítica se pueden hacer un montón de cosas subestimando la praxis política. Al presidente le aburre la política real, no el discurso, todo, le aburre. Le gusta la economía, le gusta el discurso, pero la política real, que es otra cosa, le parece sucia, aburrida, etc. Yo creo que en estos 70 días eso es lo que hizo mal, a tal punto que cuando venía el FMI, cuando venían los inversores extranjeros, la gente que lo quiere ayudar, le decía, mira, está todo bien, pero dame viabilidad política. La idea del largo plazo. Dame el largo plazo. Vos además el ajuste lo hiciste a lo pampa ahora, pero tenés que sostenerlo en el tiempo institucionalizado. Para eso hay que hacer reformas. Para hacer reformas, yo lo lamento, hay que hacer política. Yo lo lamento porque hay mucha gente que cree que se puede practicar no sé, una política de fondo en la Argentina sin hacer política. Krieger Bacena podría sospecharlo cuando estaba con Onganía, pero estamos en una democracia. Lamentablemente hay que negociar cosas. Y me parece a mí que eso es lo que no funcionó en estos 70 días. Porque yo creo que el presidente pega un giro, ahora resetea y dice vamos a un acuerdo. Lo hace con una retórica despectiva, como diciendo yo no creo en ustedes, vengan, si no los voy... Está bien, la retórica está bien, pero lo que hay de fondo es, ¿saben qué? Vamos a un acuerdo, porque si no iba a ir, es muy importante esto, iba a acelerar contra una pared, era un callejón sin salida, de repente dijo, no, pará, abramos una puerta. Lo hizo a su manera, pero yo creo que es positivo lo que hizo. Ahí te hago una pregunta y ahora te voy a preguntar todos los aspectos que ves, también positivos, aparte de esto que planteas bien de negatividad y tal. Hay una frase de época que la usan los libertarios, que es esta frase, no la ven, que sostienen que el prisma tradicional, recién lo decía la ministra Bullrich también, que por ahí desde nuestro prisma tradicional, que vemos un poco, tratamos de ver un poco más del todo y no convertirnos en fundamentalistas ni de uno ni de otros, estamos como errados en nuestro prisma. Vos cuando lees ese no la ven, que es muy de época, ¿qué sentís? ¿Sentís que en parte estamos equivocados en algo? ¿Sentís que es una manera de correr el debate? Yo creo que en parte tienen razón que una parte de la sociedad no ve, y cuando digo la sociedad digo los periodistas, digo todo, ¿no? No ve
¿Qué es lo que no ve? No ve que un Estado estatista, ultraestatista, enfermo de estatismo, fracasó catastróficamente. Eso, y por lo tanto, que hubo un partido político que colonizó la mente de los argentinos, y entonces es verdad que hay mucha gente que no la ve, para decirlo en ese término. Pero después es un truco de, ante cualquier cosa no la ve. Es como el mismo truco de, si yo ahora critico a Milei, soy ensobrado. Toda la clase política es la casta, salvo los que me apoyan. Bueno, digamos, son todas simplificaciones. Esto tiene que ver con algo que a mí en lo personal sí que me preocupa. ¿Qué es? Que es el grado de populismo en sangre que tienen los libertarios. Estudiando... Populismo de derecha, decís. Claro, recordemos que el manifiesto central de esta nueva derecha internacional a la que ahora adscribe la Argentina, o por lo menos adscribe el nuevo gobierno, es una nueva derecha que tiene un manifiesto, y ese manifiesto que se hizo en los 90, el título es Populismo de derecha. Es decir, copiémosle al populismo de izquierda todos los trucos y seamos populistas. Es decir, populista quiere decir un líder mesiánico, una serie de prácticas. Un poco la apuesta el otro día, aplausos en el Congreso, gente vivando. Es el pueblo contra los buenos y los malos, el pueblo contra la casta, es decir, una serie de asuntos y además estemos todo el tiempo en un nivel de agresividad como tenía el populismo de izquierda, porque además le copian eso. A mí esto me preocupa, porque yo soy un miserable republicano, que le criticó a Cristina Kirchner muchas de estas políticas y que no puedo venir acá y poner la cara y hacerme... Entonces pasamos del fingir demencia a fingir amnesia. Digamos, ahí ¿no? me parece interesante este punto, Jorge, y también vos sos un hombre de letras y sos un hombre de la Academia de Periodismo, digo, jugás en dos de las canchas que tienen que ver... De la Academia de Letras. Sí. Y una de las cuestiones que se hablaba del gobierno de Macri, concretamente, era que no había ganado, no había construido su propio relato. Y esto lo dice el propio expresidente, dice, bueno, nosotros en lo que nos equivocamos no fue solamente en no contar la herencia, no solamente en no contar lo que venía, sino también en no construir una épica, que tal vez eso es parte del activo que tiene Milei. Yo creo que es parte del activo, creo que ellos sí están construyendo una épica, eso me parece que lo hacen bien, pero bueno, cuidado en la épica con crear una nueva política de amigo-enemigo. Nosotros hemos venido aquí a criticar la política de amigo-enemigo, a criticar... Sí, el no grises. Imaginemos que Cristina Kirchner dice el Congreso es un nido de ratas. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros en Un este programa? escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Sí. ¿Qué hubiéramos dicho si Cristina Kirchner hubiera utilizado el tema del down? Horrible. Para bardear, o la sodomización de las personas para ¿Sí? pegarle a un gobernador. Y bueno, vendríamos acá a denunciar, decir, ¿por qué no lo hacemos ahora? Porque, bueno, yo creo que hay que seguir haciéndolo. Creo que esto le hace bien a la democracia seguir haciéndolo. Creo que hay que decirle al presidente en qué se excede, en qué se excede. Por ejemplo, nombrar periodistas con nombre y apellido porque no le gustó una nota, eso implica que un montón de gente lo obedece eso también lo denunciábamos de en la agresividad, ¿sí? Claro. Si hay cosas que son absolutamente innecesarias. Lo que a mí me preocupa no es la épica de Milei, que me parece interesante, que me parece que nosotros siempre vamos a agradecer esto. Mirá, este era un barco que iba escorado hacia el sur a pegarse un palo contra un iceberg y a hundirse. Él tomó el barco y lo giró hacia el norte. Esto siempre lo agradecemos. Él va hacia el norte, va bien. Vamos a ver si tiene la experiencia, la muñeca, para manejar bien el barco y si no va a crear motines y peleas entre los tripulantes porque con propia torpeza. Eso se va a ver todavía, eso no se está... hoy no lo podemos decir porque no sabemos cómo le va a ir con el plan económico y tampoco sabemos con el plan político. Yo creo que ahora tiene un plan político el gobierno que hace 70 días no tenía. Y lo demostró en esta apertura. Lo demostró en esta apertura. El tono y las formas de la apertura de sesiones, decías recién que hubo una parte que tiene que ver con esta construcción de épica, pero también empezó a hablar, por ejemplo, hablaba de Máximo Kirchner, por ejemplo, hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, nombró al exministro de Economía, digo, esta idea también de voy contra los sindicatos. ¿Vos tenés en tu memoria algún presidente que haya atacado tantos frentes a la vez? Frontalmente no, creo que yo no sé si eso es un mérito o demérito, habrá que ver
Creo que esos 10 mandamientos, ese pacto, que es un pacto, a ver, es un pacto basado en realmente puntos que cambiarían a la Argentina. Es decir, una reforma laboral realmente cambiaría a la Argentina, es necesario. Yo veo que ahí hay realmente... Ahora, vamos a ver en qué termina esto, si es un decálogo de buenas intenciones o si es posible realizarlo, ¿no? Porque siempre tengo como la impresión, dice, mira, la impresión de que Milei dice, bueno, yo les tiré el cambio, no quisieron, cosa de ustedes, ¿no? ¿A vos te da miedo la idea de, si no me compran, suelto? Sí, no sé si soltar, si renunciar, porque no estoy hablando de eso. Pero como que tiene como una visión que yo voy a quedar igual ya en la historia por haber planteado esto. Pero no, es importante quedar en la historia por una realización de las cosas, digamos, ¿no? Y la realización posible de las cosas, entendiendo que no existe un grupo de iluminados en la Argentina. Es decir, nosotros criticamos mucho al kirchnerismo. Yo entiendo que Milei no criticó tanto, empezó a criticar hace 3 años, o sea que es relativamente nuevo en la crítica al kirchnerismo. Él estaba con Scioli, estaba con Urnequian, pero nosotros que estuvimos acá criticándolo y sufriendo al kirchnerismo, lo que intentamos es que no hubiera un partido hegemónico que se quedara con todo, que hubiera alternancias, que el peronismo entrara en el sistema, que fuera un peronismo capitalista. Y ahora, como presiente Cristina Kirchner que le aparece un nuevo peronismo, con ese el peronismo de izquierda, ¿no? Que entre en el sistema para que entremos todos en el sistema. Todos quiere decir que haya alternancias de partidos políticos, que no seamos inflexibles. Porque el kirchnerismo decía, solo podemos gobernar nosotros. Lo decía en la intimidad. Si gobiernan los gorilas, que era todo, van a destruir la patria. Bueno, que no ocurra que solamente pueden ahora los libertarios o los liberales, que yo quiero también decirte que hay un problema ahí con las palabras, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos libertarios han nacido a la idea, una idea de iluminados en 1990 en Estados Unidos, aunque vienen de una tradición, agarrándose del liberalismo, pero en desprecio profundo hacia la centroderecha, ¿no? Pero desprecio profundo. Es decir, la idea es, el PP en España nos traicionó, por eso hay que crear a Vox. El Partido Republicano es livianito, usémoslo y si no, creemos el Tea Party, queremos otra forma. Es decir, la centroderecha nos traicionó, pasó lo mismo en Brasil, etc. Es decir, muchachos, todos los traicionaron, es decir, todos estaban equivocados y resulta que hay un grupo de iluminados que viene a salvarnos, ¿no? Que es la nueva derecha de la mano de Trump, que Trump tampoco es libertario, pero los libertarios... No, la política de Trump nada tiene que ver con la política libertaria cuando vos haces el crear América, nada que ver. Sí. Andá a decirle al Estado, un Estado en guerra permanentemente con Estados Unidos, que tiene que bajar los costos. Bueno, estamos hablando de ¿Y otras qué te gusta? Digamos, porque hacías un diagnóstico de las luces amarillas que tiene este modelo, esto de no hay grises, no, en algunas situaciones se ve más autocrático que republicano. Digo, ¿en qué decís, bueno, esto me da cierta esperanza o le doy... Que va en el sentido correcto. Que la Argentina era un enfermo terminal del estatismo y que a lo mejor lo que hace Milei, que a mí me inquieta, es el electroshock in extremis que necesitaba ese enfermo terminal de estatismo. Tampoco estoy de acuerdo con él en el sentido de que... porque el problema de los argentinos es ir a los bandazos entre... el péndulo. Que es un péndulo destructor, digamos. Sí, de Kicillof a Milei, Hoy Milei. el Estado es todo. Tuvimos 20 años del Estado. Ahora el mercado es todo. Muchachos, hay muchos países gobernados por liberales que tienen economías mixtas, que son muy virtuosas, que son... y eso no es una herejía. Vos no podés decirle a un socialdemócrata europeo que es un socialista y que por lo tanto es un comunista cobarde, porque hablan en estos términos. Digamos, son términos que a mí me ponen nervioso por el grado de simplificación que hay, ¿no? Y me parece que Milei va en el sentido correcto de tratar de desratizar un Estado lleno de mafias. Él entendió algo que a Macri le costó mucho entender,
y es que el Estado es un entramado de mafia. O sea que la novela policial latinoamericana se distancia de las otras novelas porque el Estado es el criminal en la novela latinoamericana. Y yo creo que en parte es así porque usan todos los caminos de las mafias conducen al Estado, todos, el narcotráfico también, por protección, por connivencia, por asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que él ve eso, lo denuncia, construyó una épica contra eso, va en el sentido correcto de lo que se necesita en este momento, pero, digamos, lo contrario a una estupidez puede ser otra estupidez, ¿no? Es decir, no vayamos, me parece a mí, tampoco está cuidado bueno que el con ir péndulo... de dogmas a dogmas, ¿viste? Nos pasamos, ¿viste? Compramos esto, después compramos lo otro. Me parece que la verdad no es que está en el medio porque eso es mediocre, pero la verdad tiene matices. Me gusta tus títulos son certeros, ¿no? La verdad no está en el medio porque eso es mediocre. Hablando de verdades y medias verdades, bueno, uno de los placeres que tenemos con Jorge es poder leerlo, ¿no? Y está sacando Cora. Hablamos mucho de coyuntura, sus columnas tienen mucho de investigación y de historia política, pero te metiste en algo que tiene que ver con la Argentina o con, ¿por qué no decirlo?, con toda América Latina o con el mundo, que es una novela sobre infidelidades. Es una novela sobre la vida secreta de las personas. ¿Cuál es la vida secreta? Bueno, en los servicios de inteligencia dicen, está la vida pública, la vida privada y la vida secreta, ¿no? La vida privada es la que tenemos en nuestras casas, pero después está la vida secreta, es decir, esas personas que viven relaciones clandestinas, que algunas de ellas deliberadas, otras producto de que muchas veces los sentimientos son anárquicos, no piden permiso, ¿no? ¿Y qué te llevó a escribir sobre este tipo de sentimientos? Me pareció muy interesante, déjame decirte que básicamente no es solamente una novela de detectives, aunque es una detective verdadera, así como Remil, que era otro personaje, era un espía verdadero de la Argentina, no de esos que vemos en las películas, sino verdadero, que hace espionaje político. Esta es una detective verdadera de estas agencias que hay en la Argentina y en todo el mundo. ¿No se cruza Remil con Cora en el texto? No se cura. Todavía no la pude leer porque no está, si no ya la hubiera leído. No se cruza. Pero lo que trata es de un mundo de mujeres, ¿no? Cuando yo hice Mamá, el libro sobre mi madre, eso fue un gran viaje a la mente, al sentimiento de las mujeres. Y después escribí muchas veces sobre el tema a tal punto que La Nata hacía del Doctor Amor, hacíamos con La Nata en Radio Mitre, que tuvo mucho éxito, una tertulia que empezó siendo en broma, pero después se convirtió en otra cosa. Ese territorio, había muchos lectores que me decían, pero sobre todo lectoras, ¿vas a volver? ¿No vas a volver? Bueno, pero yo no sentía que me convocara. Para mí, sabes que la literatura es un juego, no es... Yo todo lo que acabo de hablar del país, para mí eso es el aula. Pero en la Cora lo hago en el recreo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el recreo. Lo hago en el recreo. Tenés más recreos, no tanto por la nación que nos gusta leerte en el aula, pero la verdad que como el placer que da leerte como... sobre todo cuando vuelve Remil, y vamos a conocer la Cora. Esto tiene muchas sorpresas, vueltas de tuerca, es una novela sobre los sentimientos, sobre mujeres, sobre enigmas, escrita, traté de escribirla en una novela de 400 páginas en 200. Le fui sacando la grasa porque pienso que hay también como hay una inflación, hay una inflación de tiempo. Que se ve mucho en las series de televisión, que se ve mucho en las novelas narrativas, que sobra mucho, ¿no? Y traté de hacerlo, bueno, dirán los lectores si lo conseguí o no. Jorge, bueno, ¿ya está en las librerías o cuándo está? Está en las librerías, ya está. desde el viernes, sí. Mirá, mañana mismo. La última, si tenés que ponerle un título a esta Argentina y tenés que decir, como lo has hecho tantos años que te ponías ahí en la máquina, decías, discutían con Héctor D'Amico y con Ana Donofrio y con todo un gran equipo y decías, ¿cuál es el título de esta época que nos atraviesa? Creo que es la Argentina en un umbral de cambio profundo. Pondría en la bajada, ese es el título, ¿sí? Que no se sabe si ese cambio se va a realizar completamente y si es completamente positivo, digamos, ¿no? Porque aquí hay que recordar que quien profetiza cosas cae en maldiciones, digamos, ¿no? Porque en la Argentina estamos el que apuesta al fracaso gana, como profeta, ¿no? El que apuesta al fracaso gana porque siempre se han fracasado. Pero tal vez hayamos tocado fondo. Y tocar fondo
nos ilumine y haya, a pesar de todas mis dudas sobre que te acabo de plantear sobre este proceso, a lo mejor se van acomodando los melones, como decía el general. Ojalá, ¿no? Porque estamos todos, como decías vos, estamos adentro. El barco va con su proa y todos estamos adentro de ese barco. Un placer igualmente, tu visita. muchas gracias, José. Te leeremos, compren ese libro y bueno, te sigo hablando como siempre. Muchísimas gracias. Un honor tenerte acá. Ahora vamos a ir a nuestro editorial. Allá hay una mesa de periodistas espectacular para analizar lo que viene. Está Paz Rodríguez Niel para contarte su experiencia en Jujuy, que vale la pena, pero ahora